Temporada 6, capítulo 13, titulado Películas caseras de los Soprano, en donde los Soprano van a la casa del lago de los Bacalieri para celebrar el cumpleaños de Tony, todo para que una partida de Monopoly se convierta en un combate de pesos pesados. Este es un gran episodio que nos hace preguntarnos, ¿Tony puede cambiar? Y este episodio corrompe a uno de los personajes más entrañables de la serie. La verdadera razón por la que Tony le ordena a Bobby que realice el golpe habla de un tema más amplio que se explora en este episodio, la idea de los niños que crecen para convertirse o no en sus padres. Tony y Janice han crecido y se han convertido en iguales, o al menos muy parecidos, a Johnny Boy y Livia. Vemos indicios de ello en escenas como Janice regañando a Nika, Tony obsesionado con la morbosa historia de un niño ahogándose, y Tony citando a Johnny Boy al abrir regalos. Y en cierto modo, Tony es consciente y a la vez perturbado por la idea de que es como sus padres. Al fin y al cabo, ambos eran personas bastante horribles. Esto explicaría por qué Tony está tan molesto con Janice por contarle la historia de sus padres en el coche. Es una prueba más de que Johnny era un padre violento y malhumorado, y de que Tony pudo haber heredado algo de él. También podría explicar por qué la decisión de Tony de irse a la cabaña parece ocurrir justo después de ver a AJ con el hijo de Blanca en brazos, como si estuviera considerando que AJ podría llegar a ser el mismo tipo de padre que él. Es casi como si no pudiera aceptar esa idea y decidiera irse a la cabaña para escapar. Y luego, por supuesto, tenemos la escena con Tony y Bobby en el bote, donde hablan explícitamente de lo diferente que resultó ser Bobby de su padre, a quien le decían Terminator. Tony en secreto guarda un poco de rencor hacia Bobby por eso, así que le ordena que mate a alguien por primera vez. Es verdaderamente despreciable y por desgracia no sorprende. Tony no ha cambiado nada, sigue siendo el hombre odioso y vengativo de siempre, siguiendo los pasos de Johnny y Livia. Además, este episodio retoma temas como el peso de la memoria, la pérdida de la inocencia y la forma en que idealizamos a la familia. Desde el inicio, rompe la idea de una historia lineal. Todos miramos atrás y adelante al mismo tiempo, pero nuestros recuerdos suelen ser incompletos o moldeados por lo que queremos creer. En la cabaña junto al lago, Tony y Janice reviven la versión conocida de su infancia marcada por Livia, hasta que Janice revela que su padre llegó a dispararle a su madre, algo que incomoda profundamente a Tony porque lo obliga a enfrentar la violencia que siempre evitó aceptar. El ambiente idílico del lago no logra ocultar esa tensión. Bobby pierde parte de su inocencia cuando mata a otro hombre, y Tony solo recupera el encanto de las viejas películas familiares tras una pelea brutal con su propia familia. La serie muestra así cómo idealizamos el pasado para no ver la realidad, pero la violencia siempre regresa. Películas caseras de los Soprano parece una escapada, pero deja claro que nadie en este mundo puede huir de su historia ni de su presente. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Este es el primer capítulo de la segunda parte de la sexta temporada, y esta segunda parte parece ser bastante distinta a las temporadas anteriores, en parte debido a la multitud de nuevas localizaciones, como las que vemos en este capítulo, las cuales aportan una atmósfera luminosa y soleada al episodio actual. También tenemos una paleta de colores mucho más fría, y esta mini temporada también tiene un aire más relajado. Varias historias nuevas, rápidas e independientes hacen que la estructura general de la temporada se sienta aún más libre e impredecible de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, el capítulo empieza con una escena que ya vimos en el último episodio de la temporada 5. Tony tiene una reunión en una mañana invernal con Johnny Sack cuando el FBI irrumpe para arrestar a Johnny, lo que obliga a Tony a abandonar su auto y caminar de regreso a casa. Al comenzar esta nueva temporada, con una escena del pasado, los escritores están jugando con una idea en la que todos los fanáticos de Los Soprano del mundo estaban pensando en ese momento, la idea de la justicia kármica. Todos sabíamos que estos episodios eran los últimos 9
y todos nos preguntábamos cómo terminaría. ¿El pasado finalmente alcanzaría a Tony Soprano? Cuando esta escena se emitió originalmente, hubo un momento en que Tony se enfrentó a John Isaac y le dijo: I paid enough, John. I paid a lot. Tony se refería al hecho de que tuvo que matar a su primo Blundetto en un esfuerzo por apaciguar a Phil Leotardo y por lo tanto no estaba dispuesto a hacer ningún pago adicional en efectivo a Phil para mantener la paz. A pesar de la afirmación de que había pagado lo suficiente, nos preguntamos ahora si Tony tendrá que pagar aún más, en donde Tony podría ser llevado a la justicia. Aquí agregan una pequeña pero significativa toma a la escena reutilizada. Tony arroja un arma a la nieve, lo cual es notado por un joven que va y la recoge. El arma se convierte en algo consecuente ahora que Tony es arrestado debido a las balas de punta hueca que contiene. Con esta táctica inicial, los escritores sugieren de inmediato que Tony puede no ser capaz de huir de su pasado para siempre. Como cada inicio de temporada, vemos a Tony ir por su periódico, pero esta vez no es así. Vemos que lo arrojan a su entrada y el periódico nos dice que estamos en agosto de 2006. Mientras las autoridades llaman a la puerta de su casa, Carmela se pregunta si esto es todo. Le preocupa que la tan esperada factura finalmente haya llegado, pero Tony es arrestado solo por un cargo relativamente menor de posesión de armas. Meadow reacciona al arresto con inteligencia y la defensa que la caracterizan, exigiendo ver una orden judicial, y AJ se comporta como se espera. La última vez que lo vimos en Keisha parecía estar madurando, pero acá se demostró que no. Tony es liberado tras pasar relativamente poco tiempo en prisión. Él y Carmela deciden ir a la casa de Bobby y Janice para el cumpleaños de Tony. En cuanto llegan a la casa del lago, Carmela dice esto y corre al baño. Es común que los personajes de Los Soprano se escabullan para ir al baño. Mostrar las banalidades de la vida cotidiana forma parte de la verosimilitud de la serie y ayuda a subrayar que estos personajes no son tan diferentes de ti y de mí. Sin embargo, la reunión familiar de Los Soprano que tiene lugar en el episodio se caracteriza más por muchos de los rasgos de una típica visita familiar estadounidense: pesca, comida, bebida, tiroteos, chismes, karaoke malo y, por supuesto, la presencia de frustraciones latentes que se convierten en críticas pasivo-agresivas. Reuniones familiares como esta ocurren a diario en Estados Unidos. Sus películas caseras seguramente tienen mucho en común con las películas caseras de Los Soprano, pero también hay enormes diferencias entre ellos y los estadounidenses, o más bien cualquiera. La mayoría nunca ha ido al bosque a podar un árbol con un rifle de asalto, y nuestra colección de anécdotas familiares no incluye la de papá disparándole una bala al peinado de colmena de mamá. Es durante una partida de Monopoly que la singularidad de la familia Soprano sale a la luz. Bobby se ofende por un insulto particularmente desagradable dirigido a Janice, exclamando que los Soprano siempre van demasiado lejos, pero cuando Tony se sigue burlando de su hermana, a pesar de que se disculpó, se desata el infierno. Tony y Bobby forcejean y se golpean. Carmela sufre una fuerte caída. Los muebles se hacen añicos. Es una escena de lucha brutal y realista. Steve Chiripa realmente le rompió la nariz a Gandolfini con un cabezazo mal calculado. Y si bien es cierto que muchas de las escenas que se desarrollan en las casas del programa suelen tener mucho en común con lo que sucede en nuestras propias casas en el mundo real, pero rara vez nuestras propias casas o piezas del juego se empapan en la misma cantidad de sangre. Tony no soporta que Bobby lo supere en fuerza, se enorgullece de su fuerza física. Lo vimos sonreírse en el espejo tras derrotar a Perry en la misma temporada, pero aquí Tony está envejeciendo. La trama de su celebración de cumpleaños lo enfatiza, y con la edad viene la debilidad, pero le cuesta admitirlo, así que intenta convencerse de que Bobby no peleó limpio. Eso deja a todos preguntándose si Tony buscará venganza y qué forma adoptará. Mientras Bobby y Tony conducen aparentemente hacia una reunión de negocios, parece muy posible que este sea el fin del camino para Bobby.
Cuando Bobby dice que debería haber orinado antes de irse, es más el típico comentario banal que Carmela había hecho antes. Tenemos la sensación de que Bobby, preocupado por su destino, intenta no mearse en los pantalones. La cámara captura algunas imágenes de árboles mientras los dos hombres se desvían de la carretera principal, quizá recordando las tomas de árboles que vimos mientras Silvio conducía con Adriana hacia su destino final. Pero Bobby se preocupó prematuramente, llegó ileso a la reunión. El mafioso se reunió con dos tipos para negociar unas pastillas de Fosamax caducadas. El calendario de entregas se vio obstaculizado porque uno de los canadienses tuvo que resolver un problema con el ex marido de su hermana. Tony, siempre oportunista, ingenió la manera de conseguir un descuento en las pastillas y vengarse de Bobby o Janice al mismo tiempo. Tony decidió que su propio cuñado asesinara al cuñado del canadiense. Pero ¿acaso Tony se está vengando de Bobby o solo busca maximizar sus ganancias? La verdad es un poco de ambas. Tony siempre ha tenido talento para administrar sus asuntos, y aquí es capaz de resolver los asuntos de su familia con pulcritud. De regreso a la casa del lago, Tony parecía bastante contento. Saludó alegremente a una esquiadora acuática, quien le devolvió el saludo con alegría. Pero Bobby se siente claramente incómodo y aprensivo mientras piensa en llevar a cabo su primer golpe, porque como se nos deja claro en este episodio, Bobby no ha matado a nadie aún. Por muy incómodo que se sienta, Bobby no va a negarse a los deseos de Tony. Encuentra su objetivo gracias a una fotografía en la que curiosamente aparece un niño pequeño. Bobby acorrala a su víctima en una lavandería y le dispara en el pecho. El moribundo rompe la camisa de Bobby antes de ser rematado con un disparo en la cabeza. Bobby huye de la lavandería, dejando atrás un gran trozo de su camisa y un trozo aún mayor de su alma. Cuando Tony obliga a Bobby a matar al tipo, en realidad se está vengando de Janice, no de Bobby. Janice ya había matado antes, pero Bobby no. Él tenía una vida más limpia, algo que Tony resentía porque hacía que la vida de su hermana pareciera más feliz y estable que la suya. Forzar a Bobby a cruzar esa línea significa arrastrarlo al mismo infierno moral que Tony habita, un mundo donde amar a tus hijos convive con matar a los padres de otros. Así, Bobby asume parte de la culpa que Janice siempre ha llevado, igual que Carmela carga con los pecados de Tony. La rivalidad entre Tony y Janice siempre ha existido, y aunque Tony tal vez no sea del todo consciente, su furia hacia Bobby es solo un reflejo de su verdadera rabia hacia su hermana, cuya felicidad siempre le resulta insoportable. Los últimos 2 minutos del episodio se encuentran entre las secuencias de 2 minutos más impactantes de la serie. Tony está sentado en el sofá de su casa, viendo las viejas películas caseras que Janice le regaló por su cumpleaños. Tiene una mirada divertida y nostálgica mientras se observa a sí mismo y a su hermana jugar frente a la casa de su infancia en Newark. Hay algo agridulce en la grabación. Hay dulzura en ver a la pequeña Janice y a Tony retozar juntos como cualquier hermano pequeño del mundo lo haría, llenos de inocencia y alegría. La amargura proviene de saber que la pequeña Janice y el pequeño Tony crecerán en un entorno de disfusión, crimen y violencia que dejará huella en sus vidas. Luego nos dirigimos a la escena de Bobby regresando a su casa del lago después de terminar su misión con éxito, y vemos cómo su hija corre hacia él, algo que nos recuerda un poco a cómo Meadow corrió hacia su padre cuando salió de prisión. Y aquí también hay una sensación agridulce, dulzura al ver al padre e hija abrazarse, pero amargura al saber que Bobby ha cruzado una línea roja. Por mucho que se aferre a su hija inocente, ya no podrá aferrarse a la idea de que posee una medida de inocencia que los demás mafiosos perdieron hace mucho tiempo. Y hay amargura al saber que la pequeña Nika crecerá ahora en el lugar de un asesino, y amargura por el hecho de que el hijo de la víctima de Bobby, a quien vimos en una foto anterior, nunca podrá abrazar a su padre de la forma en que Nika abraza a su propio padre ahora. Cuando conocimos a Bobby en la temporada 2, no inspiraba mucho respeto.
era objeto de burla para todos, pero se ha convertido en una persona más importante con el paso de las temporadas. Tony incluso le insinúa que podría reemplazar a alguien en la jerarquía a quien Tony ha estado preparando para cuidar de la familia y a la familia mafiosa si algo le sucede. Sabemos que ese alguien es Christopher. Obviamente hay un tipo de problema entre Tony y Chris. Tony le cuelga con disgusto cuando Chris llama para desearle feliz cumpleaños. Tal vez Tony todavía esté furioso por la relación de Christopher con Juliana. Probablemente es posible que una de las razones por las que Tony le asigna el golpe en este episodio a Bobby sea porque quiere darle a Bobby una mayor responsabilidad ahora que su relación con Chris está en un punto frío. Y claro, como está casado con la hermana del jefe, puede que las cosas le salgan bien. Bobby ha recorrido un largo camino, pero cada paso que da como mafioso significa 2 pasos atrás como ser humano.